En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa. Pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se hundió totalmente. Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los letrados. Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntense un momentito. Queridísimos hermanos, hoy la palabra del Señor nos invita a recordar lo que ya sabemos. ¿Qué es lo que ya sabemos? Que no basta con decir yo creo en Dios para ser salvo, sino que debo hacer algo más, debemos hacer algo más. ¿Y qué es eso algo más que debemos hacer? Obedecer. Sencillo, obedecer. Si yo creo en Dios, pero no obedezco, de una vez, cualquier persona capta que en realidad no se cree en Dios. Es como el hijo que le dice a la mamá: mamá, yo te amo mucho, yo te obedezco, pero no hago lo que tú mandas. Es una contradicción. Yo te obedezco, pero no hago lo que tú mandas. Yo te amo, pero no me importa lo que me digas. ¿Con qué se come eso? ¿Cómo cuadra eso? Eso no cuadra. Hoy el Evangelio dice exactamente lo mismo. Si tú dices que crees en Dios, que se te note. Obedezcan su palabra. Por eso San Mateo capítulo 7 versículo 21 viene a decirlo. Escuche cómo lo dice exactamente. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí, más claro, imposible. Es una fe que nos lleva a la acción. No es una fe estática. Yo creo en Cristo, ya soy salvo. No. Yo creo en Cristo, hago lo que Él manda. Ojo. Existe el plano natural. El plano natural es una cosa, y existe el plano sobrenatural, que es otra cosa. El plano natural es vivir y actuar como usted piensa, como las demás personas piensan, la lógica, lo razonable, lo que es alcanzable a través de la razón. Eso se llama el plano natural, humano. Pero existe el plano sobrenatural, está por encima de lo natural. Y ese plano sobrenatural se llama la vida del Espíritu, porque es sobrenatural. Está por encima de la naturaleza nuestra. O es la vida del Espíritu, la vida espiritual. Es como el segundo peldaño, segundo escalón.
Es vivir según el Espíritu, es vivir según la voluntad de Dios. Es el plano sobrenatural. Y en el plano sobrenatural entra en juego la fe, no la razón. La fe. La razón solamente nos empuja. ¿A qué nos empuja la razón? A ver, ¿por qué yo tengo que creer? Entonces la razón me dice, ¿tú crees que existe un ser superior a ti? ¿O sí? ¿Tú crees que ese ser superior hizo todas las cosas? ¿O sí? ¿Tú crees que ese ser superior gobierna todas las cosas con su palabra? ¿O sí? Entonces la razón me dice, si tú lo crees, doblégate, haga lo que Él dice y punto. No te fíes en mí porque la razón, esa razón, es lo humano, el plano natural. Ahora hay que fiarse en lo que ese ser superior nos dice. Eso se llama subir al plano sobrenatural, pero ahí tenemos que abandonar la razón y darle paso a la fe. ¿Y qué es la fe? Miro lo que dice la palabra de Dios, no lo someto a juicio, no le pongo, no le quito. Yo no soy más que Dios. Dios es más que yo. Pues si Dios es más que yo y yo no soy más que Dios, entonces yo no tengo que quitarle ni ponerle nada. Solamente como Él es más que yo, lo sabe todo, lo puede todo, yo agarro esto, lo asumo, lo meto en mi vida. Punto. Lo creo. Y lo que Él diga, lo creo. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo creo? Porque Él es Dios, sabe todas las cosas. Pero no lo entiendo, no me importa. Pero no me cuadra, no me importa. Pero la lógica y la razón me dice otra cosa, no me importa. Ya la razón me dijo que había un ser superior que hizo todas las cosas, que todo lo gobierna y que yo tengo que someterme a ese ser superior. Eso se llama vivir según el Espíritu. Entonces Jesucristo hoy nos dice en su palabra que el que vive según el Espíritu, es decir, no según la razón, sino la fe, no solamente dice Jesús es el Señor, sino obedece. Y la promesa de Dios se hace sentir. Versículo 24. El versículo 24 dice, ¿qué pasa con aquella persona que doblega la razón y le da paso a la fe? A vivir el plano sobrenatural. Aunque no entienda nada, pero si lo dice Dios en su palabra, yo lo cumplo y punto. Escuche. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace. Eso se llama el plano sobrenatural, el plano espiritual. El que oye la palabra de Dios, no la somete a juicio, no la critica, no la cambia, no le quita, no le pone, sino la escucha y la pone en práctica. ¿A quién se parece? Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La persona que vive en el plano sobrenatural, en el plano espiritual, construye sobre roca. ¿Por qué? Porque ha puesto la confianza en Dios y su fe es firme. Y si ha construido sobre roca, ¿qué pasa? Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Ahí cualquier persona tambalea, ahí cualquier casa tambalea, pero la tuya y la mía, si la construimos sobre roca, en la palabra de Dios, en el plano sobrenatural, en el plano espiritual, y no cayó, no se cae, está firme, está sólida, nadie le hace tambalear, está sólida, está firme. Pero ojo, aquel que cree en Dios, pero que no hace lo que Dios manda porque no le parece, porque no está de acuerdo, porque le parece que hay que ponerle algo a la Biblia o hay que quitarle. Entonces, ¿a quién se parece? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que
que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Cualquier persona inteligente pone a trabajar su razón y se da cuenta. Yo no quiero ser como aquel hombre imprudente que construyó sobre arena y todo se derrumbó. Yo quiero ser como aquel hombre prudente que construyó sobre roca. Y tan sencillo, ¿qué es construir sobre roca? Obedecer el mandato de Dios. Ustedes verán que la mayoría de personas en el mundo viven como si Dios no existiera y lo que Dios diga a mí me importa un comino. ¿Así? Yo no le paro eso. Yo no soy religioso. Yo no soy visto santo, lambeladrillo. Yo no me la paso en la iglesia dándome golpe de pecho. Yo hago lo que a mí me da la gana. Eso se puede hacer y la Biblia dice que muchos lo hacen. Pero que al final la ruina será grande. Y hay otros que dicen, si el Señor lo manda, yo lo obedezco. Hoy vemos tres casos del cumplimiento de la palabra de Dios. El primero, el matrimonio. ¿Por qué estas parejas se están casando? En Puerto Nuevo hay muchas parejas que viven arrejuntadas o casados por lo civil y no les da la gana de casarse simplemente porque no les da la gana y ¿qué? Y hacen con su vida lo que les viene en gana. ¡Punto! ¿Cuál es la diferencia de esas parejas a las que se han casado? ¿Que creen en Dios? Oh, sí, creen en Dios, claro, sí. Y hasta a mí se van. Pero no hacen lo que Dios manda en cuanto al matrimonio. Tienen una familia, tienen unos hijos, tienen un esposo o una esposa, pero esa casa está construida sobre arena. Al final de sus días, la desgracia, según dice Cristo, que es el que nos revela el plan de Dios, la desgracia será grande. Pero ¿quién es usted para decirme que voy a tener una desgracia en la vida espiritual y que va a ser una ruina? Yo no soy. Es Dios que en su palabra nos reveló los misterios del reino, nos reveló la voluntad de Dios, nos reveló lo que usted y yo debemos hacer para ganarnos el cielo. Y usted lo único que sabe hacer es desobedecer los planes de Dios. Estas parejas estaban desobedeciendo al plan de Dios, pero dijeron, ya basta, un día me voy a morir, no quiero desobedecer más al plan de Dios. Ustedes se van a dar cuenta, nada va a cambiar. El mismo esposo, la misma esposa, los mismos hijos, la misma casa, el mismo trabajo, los mismos problemas, todo. Entonces, ¿qué cambia? Que antes vivían sin Dios y a partir de ahora en adelante van a vivir con Dios. Antes estaban construyendo sobre arena, ahora construyen sobre roca. Antes vivían como animalitos, ahora viven como cristianos. La palabra clave que la iglesia toma se llama santificación de hogar. Vamos a pensar esas palabras. Santificación de hogar. ¿Quién no quiere tener un hogar santo? Todos. ¿Pero quién se quiere casar? Nadie. Pero ¿saben qué es el matrimonio? Santificar el hogar. ¿Saben que el matrimonio es santificar el hogar? Sí, lo saben. ¿Y por qué no se casan? Porque el diablo existe y el diablo los tiene agarraditos, amarraditos a su voluntad, comiendo sal en la mano para que no se les escape. Y el diablo le dice, no se casen, eso es amarrarse, no sea tonto. Pero, ¿se van a separar? No, separarnos no. ¿Pero por qué no se casan? Porque mi jefe, el diablo, me dice que no. Y Dios me dice que sí. ¿Y por qué no le hace caso a Dios? Porque no me da la gana. No hay otra respuesta. Esa es la única respuesta. ¿O no? No hay otra respuesta. Porque es que si usted se pone a ver, si fuera que dijeran, no me caso porque me voy a separar, eso sí es otra cosa. Pero no me caso porque quiero vivir así. Pero sabe que va a morir así y la ruina va a ser grande. A lo mejor Dios ni existe.
A lo mejor es hasta mentira. Y comienza el diablo a trabajar. Padre, pero hay un problema. Yo me caso cuando yo esté seguro de mi pareja. ¿Eso dice la Biblia, que usted tiene que casar cuando esté seguro de su pareja? No. Nadie se casa porque está seguro de su pareja. ¿Quiénes son los que se casan? Quiero cumplir la voluntad de Dios, quiero santificar mi hogar, quiero construir sobre roca, me caso. Y si mi pareja me falla, la perdono. Es humano y se puede equivocar, puede fallar. ¿Quién no se puede equivocar en esta vida? Decía San Agustín, un santo grande de la iglesia. Un santo grande de la iglesia. Muy ejemplar, doctor de la iglesia. ¿Sabe qué decía? Escuchen lo que decía. Decía, no hay pecado en este mundo que haya cometido cualquier ser humano que no lo puedas cometer tú, que no lo pueda cometer yo. No hay. Ese pecado que ha cometido un ser humano en cualquier parte del mundo lo puedes cometer tú y lo puedo cometer yo. Si no lo hemos cometido, es gracias a Dios que nos ha librado de eso y no ha permitido que caigamos en eso. Pero lo podemos cometer. Entonces, decir yo no me caso porque mi esposa me puede fallar, nunca se va a casar porque nunca va a encontrar a una mujer perfecta. Yo no me caso porque mi esposo, no estoy segura de mi esposo, entonces nunca se va a casar porque nunca va a encontrar a un hombre perfecto. Los que se casan y dicen, yo me caso sabiendo que mi esposo me puede fallar, mi esposa me puede fallar, ¿y qué hago si me llega a fallar? Llorar y perdonarle. ¿Y qué gano con eso? Dice la Biblia, entonces dice, cuando usted más perdone, más le aman. Porque al que más se le perdona, más ama. La gente no sabe eso, entonces no obedece el plan de Dios. Hoy vemos las parejas que están haciendo un proyecto de vida. Quiero hacer la voluntad de Dios, punto. El mundo ya nos ha hecho vivir tanto tiempo en concubinato, nos ha engañado, pero pronto vendrá la muerte y yo quiero estar en paz con Dios. Morir no es una desgracia, morir en pecado sí es una desgracia. Y ahora, ustedes verán cómo en Mateo capítulo 19, versículo del 3 en adelante, habla Dios el proyecto que Él tiene sobre el matrimonio. El pensar de Dios sobre el matrimonio. ¿Qué opina Dios? ¿Dios quiere que las personas vivan arrejuntadas, casadas por lo civil? ¿O quiere que haya un matrimonio, o sea, donde esté la bendición de Dios, donde Dios lo haya unido? ¿Y hasta cuándo debe ser ese matrimonio? ¿Se escucharon lo que dijo Jesús? No el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad de Dios sobre el hombre y la mujer? ¿Que esté solo? No. ¿Que se case? Sí. ¿Que viva rejuntado? No. Escuchemos. Dale. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndoles, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio? Al principio, mire el plan, desde el principio, un plan, un proyecto. Vean el proyecto de Dios. Varón y hembra los hizo. El proyecto de Dios no es hombre con hombre o mujer con mujer. Ese es el proyecto del diablo y del mundo. El proyecto de Dios, otra vez. Varón y hembra los hizo. Varón y hembra los hizo. Ese es el proyecto de Dios. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. No dice, y se unirá a otro hombre. O la mujer se unirá a otra mujer. El mundo de hoy quiere construir sobre arena.
Y piensa en matrimonio igualitario, matrimonio hombre con hombre y mujer con mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Y escuche el proyecto de Dios. ¿Es un proyecto donde usted viva rejuntado o casado por lo civil o cómo? Dale. Por tanto, lo que Dios juntó, No quiere que sea rejuntados. No quiere que sea en concubinato. No quiere que sea casado por lo civil. Quiere que sea lo que Dios juntó. Lo que Dios unió. Es un matrimonio. Es una unión de Dios. Es una bendición de Dios. No es que usted viva rejuntado, casado por lo civil. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. que no lo separe el hombre. Dios quiere entonces unir al hombre y a la mujer el mismo, y que esa unión sea hasta que la muerte los separe. Todos lo sabemos. ¿Quién no sabe esto? Todos lo sabemos. Pero a pesar de que todos lo sabemos, no todos están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántas parejas hay en Puerto Nuevo viviendo rejuntados? Solo 2 tomaron la decisión de hacer la voluntad de Dios y santificar el hogar. Y a lo mejor alguno de ustedes me está escuchando y le pregunto, ¿y por qué usted no ha arreglado su vida? La respuesta es única, porque no le da la gana. ¿Así? ¿Y cuál es el problema? Está construyendo sobre arena, no está construyendo sobre roca. La desgracia, cuando se muera, ahí no. La desgracia cuando se muera va a ser grande. No puede ser. Yo les felicito a los que tomaron hoy la decisión de casarse, porque están haciendo el plan de Dios, construyendo sobre roca, santificando su hogar. Se lo traduzco en castellano. De ahora en adelante van a sufrir igual, van a trabajar igual, pero el sacrificio y el esfuerzo de ustedes hoy día va a tener recompensa. Yo no sé si ustedes escucharon en aquella época cuando el gobierno le decía a los profesores, si quieren que los meta a trabajar, primero tienen que trabajar 1 año de gratis. Y después miramos a ver si le damos trabajo. Y los profesores trabajaban sin cobrar. O sea, trabajaban y sacrificaban más que los demás para ver si le daban el puesto. A veces le daban el puesto, a veces no le daban el puesto. ¿Saben qué es vivir en concubinato? Trabajar como los profesores que trabajaban sin cobrar. Se sacrifican, se esfuerzan y no tienen pago. ¿Saben qué es casarse? Trabajar como ya, ¿cómo que se llama? Contratado, ¿cómo es que dicen ya? Fijos, eso, fijos, ya tienen su recompensa. ¿Por qué deciden trabajar sin que les paguen? ¿Por qué no se ponen fijos? Que vayan recibiendo las bendiciones de Dios, la santificación del hogar. Es necesario entonces que sepan que hay que trabajar, seguir trabajando, y Dios le va a bendecir. Pero luego, en el capítulo 3 de Primera de Pedro, capítulo 3, Dios le da una palabra a estos que quieren trabajar por el reino de Dios, a estos que quieren hacer la voluntad de Dios y quieren santificar el hogar. ¿Qué dice el 3.1? Así mismo vosotras, mujeres. Ajá, escuche. Pedro primero le va a hablar a las mujeres, a las esposas, y después le va a hablar a los esposos. ¿A cuáles? A los que quieren construir su casa sobre roca, a los que quieren vivir según el Espíritu, no según la carne, a los que quieren vivir en el plano sobrenatural, a los que quieren hacer la voluntad de Dios. Escúchenla. Mujeres, paren la oreja. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. El consejo que San Pedro le da de parte de Dios es que la mujer debe estar sujeta al marido. Aclaro, sujeta al marido no significa que la mujer es una cachifa y que el marido puede barrer la casa con ella, que es una esclava y el marido quiere hacer lo que le da la gana con ella. No, sujeta al marido significa que siempre debe haber entre los dos un diálogo, pero hay momentos
en que tienen que tomar una decisión. Y tiene que tomarse una decisión y no hay chance para el diálogo. Entonces, alguien tiene que tomar la decisión y no es la mujer, es el marido. Y la mujer debe respetar. Cuando se dialoga, lo más común es, vamos a dialogar, hay momentos que se puede, vamos a tomar una decisión, el hombre y la mujer llegan a un acuerdo. Pero hay momentos así de aprieto en que alguien tiene que tomar la decisión, no es la mujer, es el marido. Y la mujer tiene que ser sujeta y decir, bueno, él lo dijo, así es, aunque no esté de acuerdo. Pero es que a mí me parece injusto, reclámele a Dios. Eso está escrito en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 1. A Dios le pareció bien y Él es el que manda y es el plan. No hay que quitarle, no hay que ponerle, hay que leerlo como está y creerlo y punto. El que escucha esta palabra mía y la pone en práctica. Entonces, mujeres, el ser femenina y el estar sujeta al marido no les hace menos. A los ojos de Dios les hace grandes y Dios les da su recompensa. Repito, no es como aquellas mujeres tontas, que eso ya es ser tonta, que el marido le dice, usted es una cucaracha pegada a la pared, y se cree una cucaracha pegada a la pared. O como le dicen allá los militares a los soldados. No, eso tampoco. No es que la mujer sea una basura, sea un animal, no. Es que la mujer dice, yo no puedo, por ejemplo, rezar el Santo Rosario en la casa porque a mi marido no le gusta. Es cosa de Dios, guste o no le guste, tiene que hacerlo. La oración, la vida espiritual, las obras de caridad. Sí, el marido no es que le va a impedir las cosas de Dios. Cuando hay la ley de Dios, se tiene que obedecer la ley de Dios. Y si el marido da una orden en contra de la ley de Dios, ninguna mujer en el mundo debe obedecerla. Se le obedece al marido cuando hay una orden que está bajo la ley de Dios. El marido le dice, usted vaya a mate a la vecina. ¿Tengo que hacerle caso porque es el marido? No. Tire por un barranco para abajo, tampoco. Mate al niño, quedó embarazada, vaya aborte al niño. No, ¿por qué? ¿Me captan? Cuando el marido da una orden bajo los mandatos de Dios, bajo la ley de Dios, la mujer está dispuesta a obedecer. Cuando da una orden en contra, no le hable a su mamá. ¿Está loco? ¿Está loco? Le patina el coco. Yo no puedo obedecerle esa orden. Pero si son órdenes que él da, la autoridad la tiene en la casa el marido. Es la cabeza del hogar. Y la mujer debe respetar y enseñarle a los hijos que el que manda en la casa es el papá. Y cuando no está el papá, ella. Y entonces ahí viene también la parte. Si no está el papá, la mamá da la orden y el papá respalda esa orden. Pero no me pareció bien, pues hablé con ella, pero no le quite la autoridad. Hablé con ella y le dice, me pareció que eso no debería ser así. Pero el marido que desautoriza a la esposa delante de los hijos comete un pecado mortal. Porque tan padre es él como tan madre es ella. Y eso es un error de los hombres que desautorizan a la mujer delante de los hijos. Que la mujer manda al hijo y le dice, vaya tal cosa. Y el marido le dice, no, venga para acá, no le haga caso a su mamá, la vida está loca, venga para acá. Eso es pecado mortal, eso no se debe hacer. Y la mujer no debe permitir eso. Y tiene que amarrarse las naguas en el puesto. Pero no puede dejar que el hombre la desautorice allí. Y decirle, no señor. Y cuando el hombre vea que la mujer se portó seria, también hasta ahí llega. O sea, ni tanta vela que queme al santo, ni tan poquito que no le alumbre. Ni tan calvo, ni con dos pelucas. Tenemos que aprender a tener el equilibrio en eso. Pero sí, partiendo del lema otra vez, mujeres. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra
sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Se lo traduzco en castellano. La Biblia está diciendo que la mayoría de hombres son ateos, que la mayoría de hombres viven como si Dios no existiera, que la mayoría de hombres no creen en Dios y que las mujeres se van a encontrar con un hombre que no cree en Dios. Entonces, que ella no solamente debe predicarle con la palabra, sino con el ejemplo. Cuando el marido vea la docilidad de ella, la ternura de ella, la amabilidad de ella, el amor de ella, el marido va a creer en ese Dios que no cree. La mayoría de hombres son machistas. La mayoría de hombres no le importa el hogar, no le importan las cosas buenas. La mujer tiene que irlo enseñando. Aquí en castellano lo que está diciendo la Biblia es que la mujer hace al marido. Por muy malo que sea el marido, si la mujer ora, lee la palabra y le da ejemplo, llega el momento en que el hombre cambia. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Cómo tiene que ser? Casta, y casta significa una mujer de hogar. No debe estar con uno, con otro y con otro, montándole los cuernos al hombre. No. Casta y respetuosa. que haya el respeto hacia su marido. Vuestro atavío no sea el externo. Mujeres, la vestidura de ustedes, la belleza de ustedes, el adorno de ustedes, no debe ser el externo. Como muchas mujeres, ustedes no, las que no vinieron, que se la pasan horas en el espejo, horas allá donde spa, que le llama spa, no sé qué, algo así, donde que 5 horas arreglándose las uñas, 10 horas arreglándose el cabello y no sé cuánto. No sean tonticas, la Biblia dice, ese adorno es pasajero, eso no es verdadero, eso es vanidad de vanidades. Pero dice que sí deben tener un adorno. ¿Y cuál es el adorno que le agrada a Dios? Ese no, ese es del mundo. ¿Otra vez? Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Ah, bárbaro, ¿cómo conoce Dios las mujeres, no? Él las hizo, no las va a conocer. Y les dice, cuidado, cuidado, no se den ya por el mundo. No se vuelvan así de pura fantasía. No. Vamos a ver, ¿cuál es el adorno de una mujer? Sino el interno. El adorno de la mujer es el del corazón, el interno. ¿Cómo debe ser? El del corazón. Ah, el del corazón. La mujer amable, la mujer cariñosa, la mujer que va haciendo de su vida aquella oveja y va matando aquella tigra. Porque todas las mujeres son enrazadas con cuaima, con mapanare y con tigra. Y eso hay que ir matando eso y dejar que nazca una ovejita. Ese es lo que dice la Biblia. Pero las mujeres no trabajan eso. Las mujeres van alimentando la cuaima que hay dentro. Y entonces insultan al marido, le tiran las cosas, lárguese de aquí, este perro, este yo no sé qué más. Y lo tratan como les da la gana. ¿Eso es lo que manda la Biblia? No. Pero eso es lo que el mundo hace. Eso es lo que ven en las novelas y eso es lo que la mujer, el patrón que siguen las mujeres. El mismo. ¿Y por qué no siguen el patrón que da la Biblia? Que el atavío sea del corazón. En el incorruptible ornato de un espíritu afable. ¿Cómo tienen que ser las mujeres con el marido? En el incorruptible ornato de un espíritu afable. Que sean afables. Afable es prima hermana de amable. Que sea capaz de ser cariñosa con el marido cuando llega del trabajo, atenderle con una sonrisa de oreja a oreja, dejar lo que está haciendo, mi amor, mi melón, mi chocolate, mi caramelo de fresa. Ven, mi amor, ¿cómo le fue hoy? Un abrazo, un beso, mordisco en el pescuezo. Dice que hay que ser afable la mujer. ¿Cómo trata a su marido cuando llega? Ni siquiera se da cuenta que llegó. ¿Cómo lo trata? Ni siquiera sale a recibirlo. ¿Cómo lo trata? Si sale a recibirlo es a insultos. ¿Cree que así se gana un hombre?
De ahí es que la mayoría de hombres dice, pues si me trata así, me largo para la calle, porque en la calle la hija de la vecina, uy, papito, si tan lindo, uy, y comienza, y el hombre se siente a gusto, claro, miren la diferencia. En la casa insultos, en la calle amabilidad, ternura. ¿Quién no se siente a gusto donde lo traten bien? Juzguen ustedes mismas, juzguen. ¿Quién no se siente a gusto? Todo el mundo nos sentimos a gusto donde nos traten bien. Pero la mujer se deja llenar por la soberbia, por el orgullo, por la ira, por la vanidad, y se le mete el diablo, se encuaima, se endiabla, se le mete el chuki. Y entonces, ¿qué hace? Tratar mal al marido. Que así no es. Que así no es. Que el adorno es la del corazón. Hay mujeres que corrieron la mala suerte de tener un marido borracho. Qué bravo, no quisiera estar en el lugar de ellos. Pero ¿qué ganan con recibirlo peleando? Que más se enfurezca y le agarre a puño. Oh, no. Claro. Espere que le pasque la rasca, y cuando ya estén bueno y sano, y bueno, dale un abrazo, un beso, un mordisco en el pescuezo, hágale unas caricias y le dice, mi amor, ¿por qué me hace sufrir tanto? ¿No ves que está destruyendo mi vida, está destruyendo mi hogar, está destruyendo usted mismo? Le hace reflexionar, después de haber orado. Ah, bárbaro. A lo mejor el primer día el hombre no cambie, a lo mejor el segundo tampoco, a lo mejor el tercero tampoco, pero llega un día en que dice, caramba, estoy destruyendo el amor de mi vida. Y llegará un momento en que cambie. Y si ora, Dios lo transformará en cualquier momento. El día menos pensado. Pero que me diga una mujer en el mundo que ha cambiado el marido a punta de peleas. Eso no existe. Eso no existe. Se han largado, le han tratado, y las que más han peleado están en el cementerio porque le metieron un tiro en una puñalada. Y listo. Pero así no se solucionan las cosas. Por eso la Biblia es clara. Sigue. Un espíritu afable y apacible. Apacible. Que cuando venga el hombre todo bravo, macho, remacho, la mujer sea apacible. Cálmate, viejo, cálmate. ¿Sabe cómo calmarlo? No le meta leña al fuego. Cálmalo. Que es de grande estima delante de Dios. Eso es lo que le agrada a Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres. Así se adornaban las mujeres santas. Se adornan las mujeres santas. Así se hace una mujer santa. ¿No es eso lo que usted quiere? Si no es eso lo que usted quiere, sigamos porque perdimos el tiempo. Que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedecían a Dios, estando sujetas a su marido. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hija, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Listo. Con respeto, con amor, hacer el bien también a su marido. Vosotros, maridos, aquí viene el chocolate para los maridos. ¿Será que Dios conoce a los hombres? Sí, y los conoce muy bien. Y Dios sabe cuál es el defecto de los hombres. Vamos a ver cuál es, según Dios, cuál es el defecto de los hombres. vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Se lo traduzco en castellano. Traten a la mujer como un vaso bien frágil. ¿Qué está diciendo? Que los hombres son machistas, que tratan a la mujer duramente y se olvidan que son un vaso frágil, que eso no se hace entre los cristianos, que un hombre creyente nunca trata mal a su esposa,
nunca la trata con insultos, menos con golpes, que es capaz de corregir a su esposa, sí, pero como un vaso frágil, con ternura, a la mujer ni con el pétalo de una rosa. Voy a reclamarle, pero tengo mucha rabia. Entonces voy y me doy una vuelta, o me voy al cuarto, me pongo de rodillas, hago oración. Cuando me pase la rabia, le hablo, porque es un vaso frágil. ¿Y qué significa un vaso frágil? Se puede partir en cualquier momento, se puede destruir en cualquier momento. Un vaso frágil significa, marido, usted puede destruir a su esposa en cualquier momento. Y de ahí que la mayoría de mujeres, cuando el marido las trata duro, que no las trata como vaso frágil, ¿qué hacen? Se ponen a llorar. ¿Y qué le dice el marido? ¡Otra vez llorando! ¡Ah! Parece una Magdalena. Claro, si usted quería que no llorara, que le aguantara todo lo que le dijera, los golpes y todo, pues cásese con un macho. Ese sí aguanta. Pero una mujer es frágil, trátela con cariño, trátela con amor. Ojo, no quiere decir que no la corrija, que la sepa corregir con ternura, con cariño, con amor. Un ejemplo, como cuando eran novios, díganle las cosas con ternura, con vaso frágil, trátela con delicadeza. Y nunca jamás se le ocurra corregir a su esposa delante de sus hijos. Nunca jamás, pecado mortal. Si están sus hijos, cállese la boca. Llámela aparte y hable con ella aparte. Porque si no, no solamente está destruyendo a la esposa, está destruyendo a los hijos y está fabricando enemigos en el futuro de su propia vida. Porque esos hijos, muy hijos suyos son, pero ningún hijo va a estar a favor del papá y en contra de la madre. Nunca. Nunca. Cuando vea que el papá está tratando mal a la mamá, va a guardar eso en el corazón y llegará a su papá. Al final ese niño a sentir odio, rechazo por su papá. A lo mejor le hable, pero siente un rechazo por su papá. Eso no se hace. Se le corrige a la mujer, se le dice las cosas con ternura. Es la compañera de la vida. Y dice la Biblia que si así lo hace, Dios lo va a escuchar en sus oraciones. ¿Cómo es? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahí les dejo ese caramelo a los que se están casando. Están cumpliendo la palabra de Dios a través del matrimonio. Pero ahora, ¿cómo que llama usted? No, el que está atrás. Ángelo. Ángelo va a ser bautizado, va a recibir la primera comunión. Va a recibir la primera comunión. ¿Y por qué va a recibir la comunión? Porque sigue lo que dice el Papa o los curas, no. Porque el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, se parece a un hombre que construyó su casa sobre roca. Hoy Ángelo va a poner en práctica la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre la comunión? ¿Qué dice? Juan capítulo 6, versículo 51 dice que hay un pan que es vivo y está bajado del cielo para que el que lo coma tenga vida eterna y que hay que comerlo. Ángelo dice, ¿será verdad? Si está escrito en la Biblia, yo no le puedo quitar, yo no le puedo poner, tampoco puedo hacerme el sordo. Tengo que obedecer porque Jesús dice, el que escucha la palabra mía y la pone en práctica, se parece a un hombre que construyó sobre arena, sobre roca. El que no la pone en práctica se parece al que construyó sobre arena. Le quedan dos alternativas, o construir sobre roca o construir sobre arena. Escúchenlo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Entonces Ángelo no es un tonto, no es un bobo, es un creyente. Hasta ahora había escuchado la palabra de Dios y no la había puesto en práctica. Pero ahora tomó la decisión de ponerla en práctica. Y Jesús le promete la vida eterna, repítalo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, si Ángel comiera de este pan, vivirá para siempre. Entonces dice Ángel, yo quiero vivir para siempre,
voy a comer este pan. Y nosotros nos alegramos con Ángelo y lo felicitamos, porque nosotros también creemos en Jesús. Él es Dios, y como Él es Dios, Él lo enseña. Y lo más importante es que la misma Biblia dice que Él es Dios y lo está enseñando. En el versículo 45 dice: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Está diciendo que ya estaba profetizado que Dios mismo nos iba a enseñar. Y cuando Dios enseña, ¿qué tenemos que hacer? Versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Pues si Dios es el que enseña, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Creerle para tener vida eterna. Es una decisión. Hoy Ángelo, le felicito, tomó la decisión de creerle a Dios para tener vida eterna. Otras personas no le creen a Dios, están construyendo sobre arena. Pero yo creo en Dios, sí, pero no le cree a Él, no le hace caso. El que dice Señor, Señor, pero no hace lo que Él manda, se fregó. ¿Y por qué lo estamos celebrando? Porque en el versículo 56 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. A partir de ahora, según dice la Biblia, Ángelo va a cambiar de vida. El que otra vez, el que come mi carne y bebe mi sangre, hoy lo va a hacer Ángelo, en mí permanece. En mí permanece. ¿Para qué va a comer el cuerpo y la sangre de Cristo? Para permanecer con Cristo. Y yo en él. Eso se llama común unión. Él en mí y yo en él. Es la común unión. De ahí que entonces la Iglesia Católica no nos enseña tonterías. Nos enseña cosas establecidas por Dios y plasmadas en las Sagradas Escrituras. Los protestantes que dicen leer la Biblia y creer en la palabra de Dios, no le hacen caso a Dios. Y no le hace caso a Dios porque aparece alguien que se llama pastor y dice: eso es mentira, eso es invento de los curas, eso es invento del Papa, eso no está en la Biblia. ¿Cómo que no está en la Biblia? Y estamos leyendo de la Biblia Reina Valera. No, pero que Jesús quiso decir que eso era un mero símbolo. ¿Un mero símbolo? Si quiere leer el 55, ¿qué dice? O léalo desde el 53, ¿qué dice Cristo? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida. Ahí no dice símbolo. ¿Qué dice otra vez? Porque mi carne es verdadera comida. ¿Qué es lo que los protestantes no entienden de la palabra verdadera comida? ¿Qué es lo que no entienden de ahí? ¿Qué es lo que necesita que se le explique? ¿Por qué tienen que adornar, quitar y poner y decir: ahí Jesús quiso decir que era un símbolo? A ver, déjese tonterías, quítese eso de la cabeza. No, ¿qué quiso decir? ¿Qué fue lo que dijo? A mí qué me importa lo que quiso decir. Lo que quiso decir es invento suyo. Lo que dijo es palabra de Dios. ¿Qué fue lo que dijo? Porque mi carne es verdadera comida. Eso es lo que él dijo. ¿Qué dicen los protestantes? Es que él quiso decir. Eso es palabra del diablo. Palabra de Dios lo que él dijo. Palabra del diablo lo que los protestantes dicen. Es que él quiso decir que eso era un mero símbolo. ¿Por qué engañan? ¿Por qué mienten? No es un mero símbolo. Es lo que él dijo. Estoy leyendo la Biblia Reina Valera. ¿Es un símbolo o es real? Vamos a ver. Y mi sangre, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Dijo Cantibla, he dicho, caso cerrado. Por eso hoy Ángelo ha dado un paso de construir sobre roca. Quiero hacer la voluntad de Dios. Hoy Ángelo deja de vivir solamente en el plano natural y pasa al plano sobrenatural. Hoy Ángelo ha tomado la decisión de vivir no según la carne, sino según el Espíritu. Hoy Ángelo ha querido escuchar la voz de Dios que habla
y quedó plasmado en las Sagradas Escrituras y quiere amoldar su vida a la palabra de Dios. Y es digno de felicitar. Un aplauso para Ángelo, pues. Fuerte el aplauso para Ángelo. Y bueno, me quedaría solamente decirle por qué vamos a bautizar a estos niños. ¿Por qué los vamos a bautizar? Sencillo. ¿Qué dice Cristo? En San Juan capítulo 3, versículo 3, ¿qué dice Cristo? Se encuentra con Nicodemo y le dice a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo era un hombre acuerpado como yo y dice, meterme en la barriga de mi mamá, ¿cómo hago para volver a nacer? Yo soy más grande que mi mamá. Y Jesús le mostró que el nacimiento que él quería era el bautismo. Cuando dijo, el que no renace del agua y del Espíritu no entra al reino de los cielos. Más claro, no puede ser. Escuchemos. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? En vez de creer, usaba la razón. Y nosotros, ante el plan de Dios, no tenemos que usar la razón, sino la fe. Respondió Jesús, de cierto te digo. No hay duda, no hay mentira. Que el que no naciere de agua y del Espíritu. Eso se llama bautismo. Agua y Espíritu. ¿Por qué agua y Espíritu? No me pierdo aquí. Es el bautismo. Porque Juan, en Marcos capítulo 1, versículo 8, dice, yo a la verdad lo bautizo con agua, pero él lo bautizará con el Espíritu Santo. Por eso dice, el que no renace del agua y del Espíritu. Pongan cuidado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Entonces cuando dice Juan, el que no renace del agua y del Espíritu en labios de Jesús, está hablando del bautismo. Volvemos entonces, el que no renace del agua y del Espíritu. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Atención, aquí Jesús viene a poner que hay dos nacimientos. Uno de la carne, cuando nació del papá y la mamá, es un niño sin bautizo. Y otro del Espíritu, cuando es bautizado. Escúchenlo. Lo que es nacido de la carne, Un niño sin bautizo carne es. no puede vivir la vida del Espíritu. Carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Cuando la persona se bautiza, es nacido del Espíritu, Espíritu es. puede vivir el plano sobrenatural, el plano espiritual. Y eso es lo que los protestantes le quitan a las personas. Hasta hoy, Ángelo, ¿cuántos años tiene Ángelo? 19. 19 años viviendo según la carne. Como un loro, como un toro, como cualquier animalito. Nacido solo de la carne de papá y mamá. Pero hoy, según dice la Biblia, y no puede fallar porque es palabra de Dios, va a renacer del Espíritu para entrar al reino de los cielos. Él y los niños que van a ser bautizados, ellos van a renacer para la vida eterna, el reino de los cielos. Solo los creyentes lo celebramos, solo los creyentes le felicitamos. Los protestantes ignorantes dicen, pero es que el bautismo es solamente para los niños. ¿Para los niños? Cuando en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 38, la Biblia presenta que el bautismo es para los adultos. Y en el 39 presenta que es para los niños. Está en la Biblia los dos. Pongan cuidado el 38. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Adultos, ¿cómo sabemos que es adulto? Arrepiéntese, un niño no se puede arrepentir. Para el perdón de los pecados. Los protestantes dicen un niño no tiene pecado. Entonces aquí están los adultos. Arrepiéntese y hay que bautizar para el perdón de los pecados. Eso es adultos. Ahora vean la parte del niño. Escuchen.
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si no tienen pecado, al menos para que reciban el Espíritu Santo. Y vamos a ver si es solo para los adultos o también para los niños, los hijos de los adultos. Vamos a ver. Porque para vosotros Adultos. es la promesa. Y ahora vamos a ver si dice que para los hijos de ellos. Vamos a ver. Escuchen. Y para vuestros hijos. ¿Y para quién? Para vuestros hijos. ¿Y para quién? Para vuestros hijos. Y los protestantes ignorantes dicen, la Biblia no dice que hay que bautizar a los niños. Y dice que ¿para quién? Vuestros hijos. Para vuestros hijos. Ah, pero ahí dice mayores de 13 años. ¿Dónde? Ahí dice sus hijos, no dice la edad. Dice sus hijos, punto. No importa la edad, que sea hijo suyo, hay que bautizarlo. La Biblia lo dice. Eso que dicen los protestantes, que solamente a los niños, no, que solamente a los adultos y no a los niños, eso es palabra de Satanás. Reto a cualquier protestante en el mundo, al que sea, que me dé el capítulo, que me dé el versículo, y lo puede, como lo vamos a transmitir por internet, que lo coloque. Capítulo tal, versículo tal, dice, bauticen solamente a los adultos, o dice, no bauticen a los niños, que alguien me lo muestre. Eso no existe. Y los he retado, tengo 22 años retándolos, y ninguno todavía lo ha hecho. ¿Por qué no lo hacen? Ellos conocen la Biblia derecho al revés. ¿Por qué no me dan la cita? Porque no existe. Pero con esa mentira engañan a los tontos. Hoy Dios nos ha permitido entonces escuchar su palabra. Hoy vamos a celebrar, ¿qué vamos a celebrar? Que estos niños, estos jóvenes y estos ya mayores van a cumplir la palabra de Dios, a vivir de la fe. Y eso es importante. Los niños vivirán la fe de sus adultos, de sus padres. Y los adultos vivirán su fe ya antes de morir.